Tiene 81 años, 7 nietos y una pasión única por el rock. Mary Jo ha roto los estereotipos sobre su edad y se ha vuelto una sensación de internet con videos que superan el 1.000.000 de visitas. Esta singapurense aprendió a tocar guitarra a los 60 años, un sueño que había tenido durante toda su vida. My friend gave me a CD, Carlos Santana. Me dieron un disco de Carlos Santana. Dijeron, abuela, ¿te gusta la música? Escucha esto, te encantará. And sure enough, I listened to Samba Party and I fell in love with Y Samba seguro, Party. escuché Samba Pati y me enamoré de Samba Pati. Esa fue la primera pieza que quería aprender, pero era muy difícil. I find a teacher. Así que encontré un maestro, pero él me vio y me dijo, ¿nunca le he enseñado a alguien de tu edad? Never teach anybody your age before. Jo conquistará un nuevo logro el miércoles cuando se presente en el desfile del Día Nacional de Singapur, conmemorando 52 años de la independencia del país. It's been my first time and also such a large. Por ser mi primera vez en una presentación grande, naturalmente me siento nerviosa, pero me digo a mí, estoy bien preparada y daré lo mejor. I'm well prepared and I will do my best. En su carrera, Jo ha acumulado más de 20 guitarras, ha grabado un disco de música latina y a menudo es invitada a eventos de caridad y campañas para invitar a las personas de su edad a permanecer activas. Soma ha sumado más de 290 horas de vuelo desde que obtuvo su licencia de piloto en 2011. Hoy se prepara para un vuelo escénico sobre Londres. Como en cada viaje, inicia con una meticulosa revisión previa. Si es el primer vuelo del día, necesitas hacer una revisión completa de la aeronave, es lo más importante. Este es su cuarto vuelo para Wingly, una aplicación que conecta a pasajeros y pilotos para vuelos cortos. La startup nacida en París no paga a los pilotos, pero comparte los gastos de cada vuelo. Estoy ganando horas a un costo más bajo, y el pasajero tiene un vuelo de placer que probablemente no había experimentado. Es tener una experiencia en una aeronave pequeña como esta. Mientras compartir vuelos se vuelve popular en Reino Unido y Alemania, ha tomado más tiempo en Francia, donde las restricciones a naves pequeñas fueron eliminadas hace poco. Hasta ahora, 80.000 pasajeros y 6.000 pilotos están inscritos, y la comunidad crece continuamente. La primera vez llevé a mi novia a un vuelo sorpresa a Francia. Volamos hasta allí en la mañana, almorzamos, tomamos vino y volamos de vuelta en la tarde. Su viaje sobre el canal hasta la costa francesa costó 200 euros por persona. Sin embargo, debido al tamaño de las aeronaves, los vuelos pueden ser cancelados repentinamente si hay malas condiciones climáticas. El fundador de Wingly, Émeric Dewassier, espera que su modelo de vuelos compartidos pronto convierta la aviación privada en un medio de transporte accesible para todos. La melodiosa, persistente y profunda música antigua china Nanjing es interpretada por la orquesta de música Xiamen Nanjing. Originaria de Quanzhou, al sureste de Fujian, esta herencia cultural se remonta a 1000 años atrás. La música y melodías incorporan letras y música de ópera procedentes de la dinastía Yuan. Los instrumentos principales incluyen el laúd chino, la flauta vertical de bambú, el violín de 2 cuerdas y otros instrumentos de percusión. A fin de promover aún más la música de Nanjing, la orquesta ha estado desarrollando una serie de programas innovadoras, los cuales integran elementos culturales de Xiamen. El género ha evolucionado y combinado con la cultura local y elementos musicales modernos, dando lugar a un estilo diferente de bellas melodías. En 2009, la música Nanjing fue catalogada como una de las herencias culturales intangibles por parte de la UNESCO. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua. Atlanta porque un letrero está causando polémica en las redes. El dueño de un gimnasio en ese mismo estado prohibió a policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacer ejercicios en sus instalaciones en su ciudad, ¿no? El hombre, que ha recibido hasta amenazas de muerte, argumenta que ellos hacen que las minorías se sientan incómodos. Y esto es lo que decía el cartel: haz lo que quieras correctamente, excepto culto al CrossFit, no policías. Y bueno, ahí, como ustedes pueden ver, hay 2 palabras que no quisimos mostrar aquí en la edición digital, son muy groseras. El hombre dice que no pide disculpas, ha quitado, hasta este momento quitó el cartel, pero dice que se prepara para volverlo a poner sin insultos, porque él tiene derecho de permitirle o no la entrada a quien quiera. Y le decían a él, pero ¿qué pasa si de pronto hay un problema dentro del gimnasio? ¿La policía puede entrar o no? Y él dice que hasta el día de hoy no ha habido ni un problemita.
Para hablar de este tema nos acompaña Joan Segura, quien es CEO de Play Business. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido. Hola, gracias. Y gracias por acompañarnos. Pues bueno, sabemos que Play Business está buscando romper récord en México y en Latinoamérica en el Equity Crowdfunding. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Equity Crowdfunding es básicamente, tenemos dos partes. Cientos de emprendedores en México que están desesperados por lanzar sus proyectos y por lanzar su creatividad al aire. Y tenemos un montón de inversionistas en México que dicen, no conozco a nadie, quiero invertir, quiero diversificar mi portafolio, quiero salirme de equities y de la bolsa bursátil. No salirme, pero quiero hacer más. Equity Crowdfunding es juntar a estas dos personas, buscar a cientos de inversionistas de un lado, buscar a los mejores emprendedores del otro y literalmente comenzar a fondear proyectos innovadores de negocio en México. ¿Cuáles son los principales sectores que están fondeando actualmente en Play Business? Sobre todo high tech y lo que llamamos startups, que son empresas escalables, ¿no? ¿Qué significa eso? Es un poco similar a lo que sucede con Uber o con Facebook, que son empresas con muy poquitos empleados que tienen la capacidad de crecer y la capacidad de crecer sin la necesidad de contratar más empleados, ¿no? Ok, sabemos que llevan pues más de 2 años operando. ¿Cuántas empresas e inversionistas activos tienen? ¿Cuál es el valor del mercado en México? En el poquito más de 2 años que llevamos en el mercado hemos fondeado 75 empresas, hemos entregado 80 millones de pesos y en la red tenemos más de 30,000 inversionistas, que es gente como tú y como yo. De hecho, el ticket mínimo para invertir es de 100 pesos. Gente como tú y como yo que decide apostar al talento mexicano y decide invertir en estas empresas que se pueden convertir algún día en las empresas más grandes de México. ¿Cómo ven en México precisamente esa cultura de invertir en startups donde pues el riesgo de inversión es alto? El riesgo es alto y por eso no ha sido fácil. Nuestra estrategia ha sido ser transparentes con el mercado y decir, bueno, si inviertes en equity, por ejemplo, en el mercado bursátil, pues tu inversión puede subir, bajar, tienes un poco de riesgo, existe la desviación estándar, etcétera, ¿no? Con lo que puedes medir el riesgo. En startups la realidad es que puedes perder el 100% de tu dinero. Algo muy interesante sobre las startups es que si bien puedes perder el 100% de tu dinero, también la empresa se puede volver un monstruo, se puede volver una empresa gigantesca, con lo que tu inversión se va a multiplicar muchas veces. Lo que nosotros le decimos a los inversionistas es, hay que diversificar tu portafolio, hay que invertir en 3 o 4 cosas y entonces sí, probablemente 2 van a morir y 2 te van a dar los retornos de esas 2 que murieron, ¿no? Oye, y precisamente para incentivar este tipo de inversiones, ustedes están impulsando una iniciativa para que la inversión hacia las startups por parte de empresas sea deducible, ¿no? Lo que estamos haciendo, y no es específicamente eso, es somos parte de, no somos parte, pero como presidentes de la FICO, que es la Asociación de Crowdfunding en México, estamos en contacto con los reguladores y los reguladores están haciendo esta ley que se llama Ley FinTech, en donde nosotros somos muy positivos de lo que va a venir con esta ley. Y bueno, sin dudas lo que va a hacer la ley es que le va a dar seguridad a los inversionistas, seguridad a los emprendedores, va a crecer el mercado y bueno, evidentemente viene con temas fiscales, protección para inversionistas, protección para emprendedores, pero bueno, sin duda esta ley FinTech lo que va a hacer es que va a crecer la industria y nos vamos a empezar a asemejar un poco más a Silicon Valley, ¿no? Que es una industria de muchísimo riesgo, de muchísimos retornos, en donde se han creado las empresas más increíbles del planeta y México parece que está volteando a ver hacia allá y diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Los reguladores también diciendo, ¿qué tengo que hacer para que nosotros podamos tener Googles, ¿no? La realidad es que los mexicanos tenemos la innovación, la capacidad, la educación, etcétera. Parece que hace falta unos pocos ajustes para que comencemos a ver a este nacimiento de estas nuevas empresas. La realidad es que en 15 años, las empresas que dentro de 15 años van a ser las empresas más grandes de México, ahorita se están creando. Ok, entonces, ¿qué ha pasado con la ley FinTech? Hay algunos que dicen que se va a presentar el próximo mes de septiembre, hay otros que dicen que seguramente será hasta el próximo año porque ahorita hay otras prioridades como el Tratado de Libre Comercio y otras cosas. Nuestra lectura es que también va a ser en septiembre. La realidad es que podemos equivocarnos como cualquier otro. Nuestra lectura es que sí está avanzando a pasos agigantados y que puede ser que sí salga en septiembre. Bien, pues ¿cuáles son sus expectativas del sector para lo que queda de este semestre del año?
Yo creo que se ve bastante positivo. Nuestra industria creció 300% el año pasado. Parece que va por el mismo camino. Cada vez hay más fondos de inversión extranjeros, específicamente de Silicon Valley, viniendo a México y diciendo: ya no quiero invertir en ingenieros en San Francisco, quiero invertir en ingenieros de la UNAM y en ingenieros de México. Y se ve esta oleada. El problema es que todavía no se ven los resultados. Y es lógico, este tipo de inversiones toman 5 o 7 años, pero al menos ya se ve un mercado de grandes fondos de inversión que dicen: quiero apostar en México, quiero venir, y los resultados se van a ver, ¿no?, dentro de años. Y además personas como tú y como yo, como dices, que están metiéndole al crowdfunding desde 100 pesos. Claro, sí, exactamente. Bien, pues muchas gracias, Joan Segura, CEO de Play Business. Estamos atentos a cómo sigue creciendo el sector y, por supuesto, las inversiones de riesgo a estas startups. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Una empresa japonesa dice haber llevado los populares spinners a un nuevo nivel de competencia y calidad. Este modelo de lujo del juguete, llamado Saturn Spinner, es capaz de girar por sí mismo durante más de 12 minutos, según presumen sus técnicos. Haciendo el marco exterior con el latón pesado y aumentando la fuerza centrífuga, diseñamos el pequeño spinner para girar fuertemente por sí mismo. El proceso de fabricación es tan serio como el de cualquier componente electrónico. Los spinners son ensamblados en una sala blanca de la planta de Fujisawa. Se trata de un ambiente esterilizado donde los empleados deben pasar primero debajo de una ducha de aire para quitar el polvo. Es fundamental evitar que el movimiento de las bolillas de los spinners se vea entorpecido por alguna suciedad. Los spinners son probados minuciosamente uno a uno, y si no superan los 12 minutos de giros, son desarmados, limpiados y reensamblados hasta alcanzar la certificación establecida. Si está dispuesto a pagar unos $150, puede tener uno de estos juguetes de lujo que en los años 90 tuvieran fines terapéuticos en pacientes autistas o hiperactivos. Conocer más un poquito sobre cómo fue esta experiencia y de qué se trata este programa de aceleración de una de las compañías pues que se ha acelerado más rápido, yo creo que en la historia. Nos acompañan en el estudio los mexicanos Ana Cecilia Mondragón de Kichink y Mauricio Benavides de Switch. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Mauricio, muy contentos. Tú vienes llegando. Yo llegué el fin de semana, vengo recién fresco de toda la experiencia. 2017 de la experiencia y 2016. Junio 2016. A ver, ¿qué es este Launchpad de Google? Mira, Launchpad es un proceso muy interesante porque lo que está haciendo Google está buscando empresas que tienen potencial a crecer no nada más en su país, sino a nivel global, y que buscan tratar de ver cómo los ayudan para acelerar ese proceso. Entonces, entras a un programa de 6 meses, 2 semanas en San Francisco de tiempo completo, en la cual pues, traen mentores de todo el mundo, expertos en cada una de las diferentes áreas, desde mercadotecnia, funding, UI, UX, muy enfocadas en tecnología, pues para apoyar y fortalecer lo que estás desarrollando y que lo puedas empezar a crecer por todas partes, ¿no? Para ti, Ana Cecilia, ¿qué fue esta experiencia? Es decir, ¿cómo llegó Kichink a esto y cómo salió de ahí? O sea, Nosotros íbamos con dudas, no sabíamos bien de qué se trataba. Era la primera vez que México iba a sí, fuimos la primera clase que llevó, fue México. Y llegamos porque una de nuestras directoras de tecnología la habían invitado a participar en Google en una plática y nos dijo, bueno, ¿por qué no aplican aquí? Estamos muy acostumbrados a pensar que puede ser muy difícil. El proceso fue súper fácil y la experiencia fue increíble. Justo le estaba platicando a Mau que de ahí a hoy somos una empresa completamente diferente. Ya nos medimos mínimo con un 2.5x en todo lo que hacemos y tenemos ya gente, o sea, con mentores estuvimos platicando mucho. Ya uno de ellos está trabajando con nosotros y la perspectiva que tenemos hoy internacional es enorme. Que una de las cosas que de repente sucede con estas grandes empresas que tienen productos de tecnología es que necesitan que otras empresas adopten esa tecnología y la vayan expandiendo. O sea, a Google obviamente le conviene que todos ustedes, esas empresas emergentes, los utilicen como plataforma, pero pues digo, estas herramientas están desarrolladas y llevan desarrolladas un buen tiempo y para ustedes pues puede ser un cambio revolucionario que sería
imposible de pensar que ustedes estuvieran invirtiéndole para crear esta tecnología que ahí está, ¿no? No, lo que es increíble es que Google tiene una cantidad de aplicaciones o APIs gratis que muchas veces no sabes ni dónde encontrarlos. Entonces, al traer al experto que desarrolló cada uno de los productos que te da un valor agregado en lo que sea, pues es increíble y que lo puedes integrar en cuestión de horas. Durante esas 2 semanas nosotros integramos un par de cosas de las funcionalidades que tienen, que la verdad es que Google lo hace muy bien para que precisamente te integres. Todo sea muy fácil, forma. ¿no? Y si tienes un increíble. producto, pues vas teniendo más, ¿no? Además, es como una cadenita. Exacto. Entonces, pues es increíble estar con la persona que lo desarrolló, que te está ayudando a implementarlo y pues que ahí mismo estás trabajando, ¿no? Que es la agilidad de las startups. Ahora, muchas de las cosas muchas de las empresas emergentes, de las startups, lo que quieren es irse a Silicon Valley, ¿no? Y es esta experiencia de estar ahí metido, de estar en estas grandes compañías que ya pasaron por todos estos procesos. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que nos está viendo, que probablemente tenga una empresa y cuyo objetivo es llegar allá? Tienen que ir, o sea, te cambia. A nosotros nos pasó que nos recomendaron hacer un prospecto de una app y que dijimos, bueno, lo hacemos, te lo entregamos en un par de días o no sé, la próxima semana para que lo puedas revisar. Y la visión que tienen en Estados Unidos, en Silicon Valley, es completamente diferente. Entonces nos dijeron, ¿por qué no lo entregas mañana? O sea, ¿por qué el A/B testing? ¿Por qué tienes que esperar? Y nos decían, se complican mucho. O sea, todo es testeado y eso es algo que a mí me quedó muy marcado. O sea, testea todo y la cosa es ir saliendo. Definitivamente tienen que ir, tienes que conocer, tienes que aplicar. Te cambia tu modo, tu día a día en lo que hoy estamos viviendo. Tenemos muchas empresas mexicanas que están yendo para allá, pero la visión de estar ahí, vivirlo de ahí, de la gente que conoce, te da un switch a todo lo que estás haciendo en tu empresa. Mira, hay que estar ahí. Coincido mucho. Para mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno, no me llamó, estoy muy orgulloso de los mexicanos. Nuestra empresa es 100% mexicana, 100% de talento mexicano. Y al estar compartiendo nuestras herramientas con 33 países diferentes, con empresas distintas y con la gente de Google y ver que estamos al nivel, yo lo único que diría es, México tiene mucho talento. Entre más hagamos empresas y más mexicanos encuentren estas posibilidades de hacer esto, no en México, sino a nivel global, creo que como país vamos a ser mucho mejor. Entonces yo le diría a todo el mundo que quiera hacer un negocio que le eche todas las ganas y que sí se puede y que el talento está ahí y estando ahí te das cuenta de que estás al mismo nivel, ¿no? Hay que trabajar el triple. Y colaborar. Es increíble. Creo que a mí lo que nos pasó también es, hoy trabajamos con los que fuimos 4 empresas mexicanas, y hoy trabajamos con las 3, nosotros. ¿Sí? O sea, después del programa, después de conocerse, ¿verdad? Se crearon como lazos de confianza. Exacto. Y entonces... Y, o sea, te conviene mucho y es apoyarnos a los mexicanos. Creo que ya estamos en ese nivel ahorita donde ya no es jalar ser uno para el otro, sino empezar a crecer y construir juntos. ¿Qué es esta cosa de pensar que el ecosistema es eso, es algo que se enriquece de todas sus partes, no que uno jala para un lado y otro? Es increíble. Yo enriquecería un poco más la conversación porque nosotros estamos teniendo pláticas con empresas de la India, de África, de Indonesia, en el cual los perfiles de empresas empatan. Entonces no nada más es el network local, sino es el de los mentores, más el de Google, que tenemos acceso a todo Google. Puedes trabajar desde ahí y por el otro lado con las empresas que tienes afinidad estamos en contacto. Entonces, de hecho, una que los invitados a México están siendo una de las apps más bajadas en este momento y lo hicieron hace una semana. Entonces, se llama Spendi. Spendi, muy bien. Para darles más ayudas, exactamente. No, está bien, bueno, hay que conocerlo. Pero mira, al final del día es padre porque queremos pensar global como mexicanos para que el producto, pues, no te tienes que ir para allá, lo puedes desarrollar desde aquí y llevarlo a otras partes, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimo potencial en México. Sí. Y lo que dices también es muy importante, ¿no? Este asunto de testear, o sea, si tienes una idea, pues justamente darte esta oportunidad para experimentar y ver si funciona o no funciona. Exactamente. Y si no funciona, lo cambias, ¿no? Sí, nosotros lanzamos en junio Kiching USA. Es algo que estaba en nuestros planes muy a futuro. Y estando ahí nos dijeron, o sea, ¿por qué esperar tanto si ya tienes el camino andado? Y es algo que creo que habíamos coincidido platicando hace ratito. Te ayuda también a internacionalizarte, a pensar un poquito más, no solo en tu país, sino en justo lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? ¿Y cómo ven, ya entrados en la conversación, cómo ven el ecosistema emprendedor en México? Porque en los últimos años... se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, como que hay un montón de aceleradoras, hay cada vez más fondos invirtiendo, cada vez más empresas mucho más consolidadas como ustedes.
pero todavía no tenemos como esta gran empresa que sea como el prototipo de la empresa mexicana que logró romper barreras, etcétera. Está en el proceso. ¿Cómo han visto ustedes esta institucionalización, digamos, del ecosistema? Pues nosotros nos ha tocado ver, empezamos hace 5 años y a pesar de que fue un inicio un poquito lento, la verdad es que ha ido subiendo mucho más. Hemos recibido mucho apoyo justo de la Semana del Emprendedor, etcétera. Yo lo veo muy fuerte, cada vez más. Pues nosotros tenemos más de 90,000 tiendas en la plataforma y empezamos, o sea, y vemos como de un día para otro pueden empezar a crecer y ya mucha gente se está animando a hacer eso. Creo que ya está muy abierto el campo, hay mucho que trabajar, pero para los emprendedores. Nosotros hace 4 o 5 años creo que no había aceleradoras, no había muchos entrepreneurs, había gente tratando de hacer cosas y cada vez estamos más para allá. Nos falta mucho recorrido. Por ejemplo, es muy difícil que un fondo de Venture Capital todavía de Estados Unidos o de otra parte invierta en México. Todavía no está pasando, pero ya empieza cada vez a verse, ¿no? Ahora pues el programa de Google es interesante porque ya empiezas a ver fondos de capital de riesgo americanos participando en esto que hace 2 clases pues no estaban, ¿no? Y en México, pues también a mí me gusta ver en las aceleradoras que empezamos a traer mucho talento independientemente de la nacionalidad, claro, que en México se puede desarrollar, ¿no? Entonces es padrísimo ver que pues hay gente de todo el mundo tratando de desarrollar ideas aquí en México y pues que ya empiezas a ver que cada vez hay más gente apoyando el financiamiento y todo. Falta mucho por hacer, pero creo que ha avanzado muchísimo, ¿no? Este programa de Google es para cualquier empresa, ¿no? Además, cualquier empresa que esté, digamos, una startup que esté en ciertos procesos, ¿tiene que estar en cierto nivel? Tiene que tener un poco de madurez y haber probado el concepto y un poco más es, ya que probaste el concepto y que Google identifica que puedes empezar a expandirlo a nivel global, es cuando tratan de ayudarte a poner una base más sólida, ¿no? Entonces no es como una semilla de empezar, sino ya que probaste un poco tu concepto y empiezas a funcionar o a trabajar, es cuando hay que estar, ¿no? Se enfocan mucho en que sea tecnológico y también que tenga un impacto local para poderte ayudar a empujar eso. Oigan, bueno, pues si les parece, luego los invito a cada uno por separado para poder platicar más a fondo de cada uno de sus proyectos que son realmente muy, muy interesantes. Claro, pero por lo pronto, muchísimas gracias por estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz de estar aquí. Nos conectamos con Jorge Soto. Vamos a platicar sobre un estudio en el que por primera vez un equipo de investigadores detalló cómo editaron con éxito los genes de embriones humanos para reparar una mutación relacionada con una enfermedad grave. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, muy bien, muchas gracias. Oye, pues habíamos platicado de esta posibilidad, es decir, de la posibilidad de que se editen genes específicos, pero bueno, ahora ya está documentado y cuéntanos cómo fue este increíble proceso. Sí, bueno, como tú dices, ya hemos platicado muchas veces de la edición genética y en particular esa tecnología de CRISPR, que básicamente lo que hace es simular el sistema inmunológico de una bacteria, de cómo puede editar su propio código genético y pasarlo a generaciones. Ya hay muchos experimentos, de hecho esta tecnología CRISPR se considera el descubrimiento más importante de estos primeros años de este siglo XXI, y sabemos que puede alterar la medicina, pero esta es la primera vez que ya en Estados Unidos, por lo menos, porque ya se había hecho de manera un poco más clandestina en China, pero ya se hizo en Estados Unidos en un proyecto más estudiado cómo podían editar los genes de embriones que estaban siendo desarrollados en fertilización in vitro para quitar una enfermedad, particularmente en este caso del corazón, una cardiopatía que se llama cardiopatía hipertrófica, que puede generar un infarto a una muy corta edad. Ya se ha hecho muchas veces CRISPR. La gran diferencia de esto es, uno, se hizo en humanos en lugar de células sintéticas o de ratones, y dos, se hizo también en este caso en espermas. Lo que quiere decir es, no estás modificando únicamente algo de una persona, sino que estás modificando toda una línea genética, es decir, ya esa modificación también va a ser hereditaria. Entonces vas a pasar también ya el arreglo o la edición genética a todas las generaciones, y esto es algo que todavía está en un debate muy importante. Lo interesante es que esto funcionó en el 75% de los embriones en los que se les hizo la modificación, y
pero no dejaron crecer los embriones. Después de 5 semanas acabaron el experimento y también terminaron el crecimiento de los embriones. Simplemente lo que querían demostrar era qué tan fácil o qué tan difícil era poder editar directamente ya embriones humanos. Y obviamente esto abre la puerta a dos conversaciones muy interesantes. La primera es, ¿podemos acabar con enfermedades? Literalmente tenemos la tecnología para acabar con enfermedades genéticas que tienen que ver con una pequeña modificación genética. Por ejemplo, fibrosis quística, que es una enfermedad muy dolorosa para las familias y también para la persona. Sí. Que con una... ¿Perdón? Sí, es una enfermedad degenerativa y no tiene cura, ¿no? No tiene cura, pero es solamente una sola letra de nuestro código genético la que hace el problema. Entonces con CRISPR, y lo que demuestra esto es que pudieras editarlo, y así muchísimas otras enfermedades, por ejemplo cáncer de mama, sabemos que hay un gen en particular que tiene una penetración muy alta en cáncer de mama, que también pudiéramos editar. Entonces es muy interesante porque literalmente pudiéramos tener una tecnología ya en nuestras manos y que quizás se podría estar mayormente accesible en los siguientes años para acabar con ese tipo de enfermedades. Y por el otro lado también está el debate de qué pasa si no quiero usar esta tecnología nada más para curar enfermedades. ¿Qué pasa si quiero que mi hijo tenga también genes para ser un mejor corredor o para ser más inteligente o para que tenga los ojos de cierto color? Que ya tiene que ver con más, quiero diseñar a la medida a mi hijo o a mi hija. Todavía estamos muy lejos de eso. Eso es todavía más ciencia ficción, pero lo interesante es que realmente hoy en día ya podemos tener esta conversación ética y moral sobre qué significa erradicar ya de una línea generacional enfermedades que hoy en día afectan a muchísimas personas. Bueno, la verdad es que sí, es muy impresionante como tú lo dices. Ahora, sobre el segundo punto en el que tú hablas de la posibilidad de editar las características específicas de un embrión y eventualmente de un ser humano, como tú dices, todavía estamos lejos de eso, pero ¿no te parece, Jorge, que digamos que los gobiernos, las autoridades de distintos países tendrían que comenzar ya a platicar sobre estos temas antes de que la realidad científica se les venga encima, como ha pasado con otros muchos temas en donde de plano lo que nos damos cuenta es de que los avances científicos se dieron y las legislaciones están muy atrás y no corresponden a lo que ya está sucediendo en la realidad? Sí, de acuerdo. Lo muy complejo de esto es, o lo peor que podría pasar es lo que pasó a principios del 2000, en la época del presidente Bush en Estados Unidos, cuando dijo no se puede hacer ninguna investigación sobre células madre. Sí. Sin tener una discusión científica. Entonces lo que pasó es que se acabó toda la investigación y todos los avances científicos sobre células madre en Estados Unidos y todo eso se fue a China, se fue a Japón, se fue a Europa y otros países. La realidad es que tenemos una tecnología muy impresionante en nuestras manos, que ya sabemos que funciona, que puede editar algunos genes y obviamente creo que es importante que sigamos explorando hasta dónde nos puede llevar esto, pero hoy en día la discusión ética y moral, de hecho, la están dirigiendo las personas que descubrieron esta tecnología, los científicos de la Universidad de Berkeley, de MIT y otros que se han sumado, son los que ya están haciendo algunos grupos y se han juntado varios científicos diciendo no podemos utilizar CRISPR o esta tecnología para editar humanos todavía. Sin embargo, sí. ¿hasta qué punto puedes detener esta conversación sabiendo que la posibilidad puede ser acabar con muchas enfermedades que hoy en día están afectando a tantas personas? Pues sobre todo es un debate muy interesante. Sí, sí. Sobre todo, Jorge, como tú dices, si esta tecnología en particular y la forma en cómo se ha utilizado garantiza que no nada más para el embrión en cuestión se terminaría esta enfermedad, sino para toda la línea y todos los descendientes de esa persona también, pues es que, pues como tú dices, es un impacto potencial en la vida de las personas increíble y en la calidad de vida de las personas. Sí, definitivamente. Lo muy interesante aquí es que tenemos nuevamente una discusión donde cómo vamos a meter el tema científico que sigue avanzando junto con esta discusión ética y moral, junto con las regulaciones. Realmente es una conversación muy interesante que los gobiernos ya están tratando, pero es muy difícil también poder detener esto.
no es lo mismo hacer modificaciones de células madre, como platicaba hace un momento, es un experimento más complejo que requiere más recursos. CRISPR es barato, es fácil de hacer y lo están haciendo desde estudiantes, desde nivel de entrada a la universidad ya pueden hacer tu experimento de CRISPR. Entonces es realmente sencillo y obviamente mucha gente sigue haciendo experimentos de cómo seguir empujando esta tecnología máxima. Lo muy bueno de esto es, por lo menos para lo bueno de la humanidad, que puede ser actuar con enfermedades muy dolorosas, hoy en día tenemos resultados muy concretos de que sí funciona, de que sí puede acabar con mutaciones con enfermedades que tienen que ver con una mutación muy específica y pasarlo ya en generaciones. O sea, en teoría podríamos estar hablando de que quizás la siguiente generación de humanos ya no tenga ninguna de estas enfermedades que tienen que ver con estas mutaciones genéticas. No, bueno, pues es que sería de verdad increíble y pues sí, el voto es porque sigan avanzando estas técnicas y sigan perfeccionando estas técnicas y que los gobiernos pues dejen que los científicos hagan su trabajo y que efectivamente mejoren la calidad de vida de muchísimos seres humanos alrededor del mundo y seres humanos potenciales además. Muchas gracias, Jorge. Gracias, nada, nos vemos. Ford Solberg está hundido. Es el dueño de este aeropuerto que cae dentro del radio de 10 millas del club de golf de Donald Trump. Mientras Trump esté en el club, no puede despegar ni aterrizar ningún aparato. A corto plazo, el impacto económico es importante. Estamos perdiendo decenas de miles de dólares. En Florida, el aeropuerto de Lantana también se ve afectado por las visitas del presidente a su residencia de Mar-a-Lago. 25 días lleva ya este año. Los cierres obligatorios trastocan la economía local. Tenemos clientes que lo primero que preguntan es si podrán entrenar mientras el presidente esté aquí. Es decir, hay clientes que nos dejan y prueban en otro sitio porque temen que el presidente Trump vuelva a venir. Todos los presidentes se van de vacaciones, pero Trump ya acudió a un campo de golf 45 veces desde que está en el cargo, mucho más que sus predecesores. Cada visita le cuesta a los contribuyentes 50 millones de dólares. Y es que implica, entre otras cosas, el cierre de los aeropuertos cercanos. De esta forma, el descanso de Trump se ha convertido en un problema para muchos. Las lenguas de las tribus indígenas han transportado por siglos su cosmovisión y su historia. En el intento de que no muera la quichua, un grupo de jóvenes creó una aplicación móvil para preservarla. La herramienta recrea la travesía de una comunidad desde Ecuador a Colombia y recoge sus anhelos de que la lengua permanezca, tal como lo afirma Juan Francisco Cuscagua, patriarca de la familia que llegó desde Otavalo hace más de medio siglo. Algo pasa que los jóvenes no se han interesado, esa es la parte, digamos, triste. Yo decía más antes, mi idioma no es comercial. No lo necesitamos. Fue a partir de esa necesidad que en 2014 nació Runashimi, un videojuego que a través de 10 niveles enseña el quichua, a la vez que presenta la historia de una de muchas lenguas indígenas amenazadas. La antropóloga Catalina García, una de las gestoras del proyecto, llegó a la comunidad asentada en el poblado de Sesquilé, en el centro de Colombia, para hacer un diagnóstico del impacto del conflicto armado. Ellos hablaron de la pérdida de la lengua, que es un problema latente, digamos que solamente los mayores tienen conocimiento y hablan fluidamente el quichua. Para Héctor Fabián Remache, miembro de la comunidad de Sesquilé, la lengua es un reflejo de su permanencia como grupo y por ello pide que sea conservada. Dentro de los pensamientos nuestros es tratar de que permanezca por siempre lo que es nuestra cultura. Para lograrlo y llegar a los más jóvenes, profesionales del Vive Lab, el laboratorio de innovación de la Universidad Nacional de Colombia, comandados por John García, encontraron en la tecnología la mejor solución. Cada 15 días entregábamos un producto mínimo viable, que era 100% funcional,
atendíamos las sugerencias y a partir de ese producto mínimo viable corregíamos e incrementábamos con nuevas funcionalidades. Según los responsables de esta iniciativa, medio centenar de indígenas se ha visto beneficiado con Runashini, una aplicación que contó con una inversión de $17,000 de la Universidad Nacional y que les permite jugar, recordar y mantener viva una voz común. Llueve sobre mojado para Google desde el domingo. De hecho, entró en modo de crisis para contener la polémica desatada por el manifiesto de 10 páginas de uno de sus ingenieros, criticando en él los esfuerzos de Google para aumentar la diversidad, diciendo que la baja representación femenina en el sector tecnológico es por diferencias biológicas entre hombres y mujeres. El manifiesto cimbró a Silicon Valley, se recibió además como evidencia adicional de una cultura desafiante y hasta riesgosa para mujeres profesionales y para empresarias. La polémica creció y Google decidió poco después dejar sin trabajo al autor. James Darmore, un joven de 28 años, ingeniero, ahora ex ingeniero de Google. Y muchos aplaudieron el despido, al considerarlo, pues una medida justa, merecida. Para otros, el despido solo agregó controversia a una situación ya delicada. Y el debate comenzó. ¿Violó Google el derecho de este empleado a expresar su opinión? Darmore así lo cree y lo califica como un acto de censura, y con él coincidió Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Darmore ha hecho ya entrevistas para explicar su posición y ha sido respaldado en redes sociales donde llovieron las críticas contra Google y llamados incluso a boicotearla. Una empleada de Google entrevistada por CNN el lunes dijo sentirse aliviada por su crecimiento profesional porque para otorgar promociones Google invita a la opinión de los empleados, y si entre ellos hay quienes piensan que las mujeres por biología están limitadas para lograr el mismo avance profesional que los hombres, pues ¿qué se puede esperar sobre la decisión de ese compañero y el futuro de la carrera de esta empleada? Es un punto válido. Pero entonces, ¿denigró este ingeniero a las mujeres con sus señalamientos? ¿Sobrereaccionó Google al despedirlo? ¿Habría otras opciones para tomar decisiones de Google? Decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. ¿Aplica aquí también? Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Hasta mañana. Hola, soy Rogelio Sosa, campesino del ejido de Camémbaro, municipio de Zitácuaro, Michoacán. Desde 2007, debido a la necesidad que tenía yo de abatir costos en la industria del maíz, de masa y tortilla, tengo un amigo que seguido me decía que se podía hacer gas y energía a base de nopal. Lo hicimos, tumbamos 10,000 guayabos y sembramos nopal. Aquí los compañeros del entorno me pusieron en la puerta que la parcela de los locos. ¿Cómo era posible de estar exportando guayabas, tirarlas para sembrar nopales? Con la sorpresa que ahora tenemos la única planta productora de biogás a base de biomasa de nopal en el mundo. Este gas no contamina, es totalmente limpio. El biodigestor es la réplica de una panza de una vaca, se alimenta y desecha, se alimenta y desecha. Y entre más gases se echen, mejor, porque nos da más gas. Con esta planta hemos reducido el costo de operación del 40 al 60%. Sustituimos un promedio de 300,000 litros de gas al año, 150,000 litros de gasolina y la energía eléctrica 16,000 kilowatts cada 2 meses. Ha sido muy difícil, pero creo que hay que hacer las cosas, porque si no las hacemos, no sabemos. Y el que tenga un poco de dinero, pues inviértalo en algo que deje huella por donde pasó. El nopal cambió totalmente mi vida. Yo antes lo quería y ahora lo amo porque es mi vida. El nopal es netamente mexicano. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión. El laboratorio Marte en el Museo Powerhouse de Sydney recrea la superficie de Marte, con arena roja, rocas, meteoritos y fósiles de 1,000 millones de años. Se brinda la oportunidad a niños y jóvenes estudiantes de conducir 3 trotamundos en la superficie marciana, como parte de la Semana de la Ciencia de Sydney. Para hacer que la superficie de nuestro Marte sea realmente interesante, hemos puesto aquí algún objeto que quizá no encontremos en Marte, pero esperamos hacerlo algún día. Esto a la izquierda es un verdadero meteorito. Este meteorito aquí fue el primero que encontramos en Nueva Gales del Sur. Pesa más de 100 kilos y es un gran meteorito de hierro negro.
Bajo supervisión de especialistas, los niños pueden operar los robots de alta tecnología, utilizando la misma de manera remota, empleada en las misiones oficiales de Marte. También lo pueden manipular a distancia, desde las aulas de la escuela, como lo han hecho ya de París, Nueva York y Beijing. Otro objeto que tenemos aquí es otro estromatolito, un fósil de bacterias. Pero este en realidad es uno de los primeros ejemplos de vida que se encuentran en la Tierra y sus más de 3.000 millones de años. Los científicos creen que la vida bacteriana es la primera forma de vida en la Tierra y este es un ejemplo de eso. A los niños que participan en el programa Laboratorio Marte también se les comparte la misión de encontrar vida dentro del estromatolito, usando las sofisticadas cámaras sensoriales de profundidad del rover o trotamundos. Ante la imposibilidad de enviar a niños y jóvenes a Marte, Marte llega a ellos. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua. Stipi, una plataforma que permite ganar dinero mandando correos electrónicos. Este servicio sin precedentes fue ideado por 3 jóvenes mexicanos. Funciona con la inclusión de publicidad en los correos electrónicos personales con el objetivo de obtener dinero a cambio. Es decir, cuando mandes algún correo, pues automáticamente mandas publicidad y te pagan a cambio. En la presentación, Carlos Gottlieb, fundador del proyecto, explicó por qué conviene suscribirse a Stipi. Por cada correo que un usuario envía, por el dinero generado, el 50% de esas ganancias se va destinado al usuario. El 40% va para Stipio y el 10% va destinado a fundaciones y a caridad. Stipio también tiene Stipio for Newsletters, que permite a ustedes, a las empresas, monetizar sus listas de suscriptores. Pues ya no solo le pagarán a los proveedores de correo electrónico para que te pongan publicidad contextualizada, sino ahora pues te pagarán a ti pues por mandar correos. Está buenazo, ¿no? Está buenísimo. O sea, porque todos mandamos correos electrónicos y nadie nos paga por ello y ahora Stipia nos va a pagar por ello. Está buenazo. Sí, está buenazo y es una idea de unos jóvenes mexicanos, así que ojalá gente, que les vaya muy bien. ¿Y dónde puede la gente que nos está viendo, mi querido Rodrigo, pues suscribirse y entrarle a este esquema que a mí me parece buenazo? Sí, en stipio.com lo pueden encontrar y en un ratito lo tuiteo para que estén muy enterados. Porque obviamente pues hay que impulsar este esquema de negocio, sobre todo te digo porque pues, enviamos millones y millones de correos electrónicos. Todo el tiempo estamos ahí dándole a los correos, pues por lo menos que nos deje una lanita, ¿no? Exacto. Ahí está buenazo, ahorita lo tuiteas, yo lo retuiteo, mi querido Pache. Gracias, Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. En Venezuela, los empresarios también tienen una opinión sobre los eventos más recientes, como la instalación de la Asamblea Constituyente que busca reescribir la Constitución. Para el presidente de Fede Cámaras, la mayor confederación empresarial del país, Carlos Larrazábal, la Constituyente solo profundizará la situación económica que viven los ciudadanos. Y nos acompaña Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras desde Caracas, y te agradezco, Carlos, que estés con nosotros esta tarde. La Constituyente no solo se instaló, sino que además está avanzando y de hecho se esperan pronunciamientos que al parecer serían importantes para la vida de los venezolanos del presidente Maduro, que también se espera que llegue al recinto legislativo y desde ahí, bueno, pues haga un discurso, dé un mensaje. ¿Cuánto están siendo considerados ustedes en este órgano constituyente a la fecha? Bueno, buenas tardes, saludos a todas las personas que nos ven a esta hora. Fede Cámara fijó posición desde un primer momento indicando que no estábamos de acuerdo con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente porque no se hizo en el marco de la Constitución actual y mucho menos se establecieron las condiciones de lo que se quería modificar. Ahora se quiere que la Asamblea Nacional Constituyente empiece a legislar temas más allá que puedan afectar la calidad de vida de todos los venezolanos. El sector empresarial organizado no está apoyando esta iniciativa en vista de que todas las personas que están ahí participando son de una sola tendencia política, donde no se están considerando las posiciones del resto de la población venezolana, y por eso hemos indicado que la Asamblea Nacional Constituyente y las decisiones que de ahí salgan lo que van a originar es más penurias y más problemas para la población venezolana, que requiere alimentos, que requiere producción, que requiere que aumente la calidad de vida que hoy está totalmente afectada. Pero entonces, para el sector empresarial, viéndolo desde fuera toda esta situación, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, a nosotros no nos queda sino seguir advirtiendo a la población venezolana de las consecuencias de que se profundicen las medidas del socialismo del siglo XXI. Lo que se quiere poner en una nueva constitución son las causas que nos han traído hasta el actual problema. Hemos tenido un modelo de persecución sobre la empresa privada, de ataques, de controles. Aquí se tomaron, se expropiaron, se confiscaron más de 1.500 empresas, más de 5.200.000 hectáreas, que son las que hacen falta en este momento para que estén produciendo. Todas esas instalaciones están prácticamente paradas y por eso tenemos niveles de desabastecimiento nunca vistos en la historia de Venezuela. Haciendo con nuestros invitados desde Venezuela, siempre tendemos a movernos hacia hacer este saldo, este inventario de los problemas que tiene Venezuela, pero en una coyuntura como la actual, en la que tienes a una asamblea de oposición, a una asamblea constituyente en funciones, reconocida o no, pero está en funciones, lo que uno se pregunta es, ustedes van a ser parte de la solución, y si no son parte de la solución, ¿cuál es el destino de la actividad del sector empresarial mirando de aquí a 3, 4, 5 meses? Bueno, ahorita tenemos una gran incertidumbre porque no se sabe cuáles son en definitiva las medidas que pueden tomar con una inseguridad jurídica total. Todo el mundo sabe que para que tú puedas tener inversión, para que tú puedas tener crecimiento económico, necesitas una palabra clave que es confianza. Las decisiones políticas que va tomando el gobierno nacional y ahora con la Asamblea Nacional Constituyente acaban con la confianza. La empresa venezolana no tiene ningún tipo de crédito internacional ni de credibilidad para exportar ni para importar, y eso va originando una paralización progresiva. Las empresas privadas, por lo menos del sector industrial que siguen operando, trabajan entre un 30 y 35% de capacidad instalada. El sector primario no recibió insumos, semillas de parte del gobierno, que ha monopolizado el suministro de estos insumos, y apenas se sembró el 30% de las tierras cultivables del país. Eso va a profundizar los problemas de abastecimiento para el segundo semestre. Y si sumamos a eso que en este segundo semestre tenemos más de 7.000 millones de dólares de compromisos de deuda, no habrá capacidad para importar los requerimientos. Por eso exigimos y hemos solicitado un cambio profundo en el área económica para poder tomar otro camino, pero lamentablemente la Asamblea Nacional va en el mismo camino que nos trajo hasta la situación actual. Durante mucho tiempo, esta es una crisis de muchos años, desafortunadamente, que ha venido deteriorándose. Hemos escuchado mesas de la verdad económica, encuentros entre el sector empresarial, y lo que vemos es que prácticamente ha producido poco. La pregunta que tengo en la práctica, ¿quién los escucha? ¿Con quién se reúnen? ¿A quién le dicen cuáles son los desafíos? ¿O ya no hay ni siquiera eso? No hay ni siquiera esa digamos, comunicación, y con nadie. No, hoy en día el gobierno únicamente habla con los factores factores que piensan igual que él, ¿no? El gobierno no se reúne con nadie que sea un factor crítico. Nosotros eventualmente tenemos reuniones por el Ministerio del Trabajo en vista de la relación que tenemos vía la Organización Internacional del Trabajo, que nos vemos obligados a sentarnos. Pero desde el punto de vista del ámbito económico, cualquier factor que opine diferente a lo que plantea la ideología del gobierno es apartado y criticado. Y el empresariado organizado en los 14 sectores que hacen vida en Fedecámara, obviamente son factores críticos que buscan las libertades económicas, que promueven la empresa privada, y esos no son criterios que por el actual gobierno son valorados. Entiendo. Muchísimas gracias por compartirnos la perspectiva y sobre todo cómo están viviendo el día a día ustedes como empresarios, claro, agrupados en la organización que representas, Carlos Larrazábal, desde Caracas. Gracias. Muchas gracias. La televisión pública y educativa tiene el oportuno desafío para divulgar, fomentar e interpretar las actividades científicas y culturales del mundo iberoamericano. Esta fue la presentación del primer noticiero científico y cultural de Iberoamérica NSC. La Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica fue la encargada de presentarlo en Medellín, Colombia. Es una iniciativa de los canales públicos de 13 países que buscan recoger los mejores hechos y hacer más accesible el conocimiento científico en la región. Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Bueno, es una
Es una pieza audiovisual de 28 minutos en formato de informativo que busca recoger los mejores sucesos de la ciencia y de la cultura en la región iberoamericana y ponerlos a disposición de la audiencia a través de las principales pantallas de los canales públicos iberoamericanos. En la presentación de este noticiero se dieron detalles del nacimiento de este nuevo medio que cuenta con el respaldo de 47 aliados y que hoy liberó su primera emisión, reproducida por los canales adheridos y publicada en la página web de la ATEI, además de la aplicación para dispositivos móviles. México, España, Alemania, Colombia, Brasil, Argentina, Honduras, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Perú, Guatemala y Costa Rica iniciaron esta colaboración histórica que permite la realización de un noticiero semanal en español y portugués para visibilizar actividades de innovación y tecnología en Iberoamérica. El NSC pretende lograr un nivel importante de penetración contando en sus notas las buenas historias que ocurren en Iberoamérica, gracias al apoyo de la UNESCO, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y de la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, entre otros aliados. En el proyecto participan también las agencias de noticias EFE, Notimex, Xinhua y AFP, además del servicio alemán Deutsche Welle. Las primeras 4 emisiones de noticiero, conducido por el periodista mexicano Iván Carrillo, saldrán desde el Canal 44 de Guadalajara, que incubó y desarrolló la propuesta, y a partir del 1 de septiembre será operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. La casa en la que vivió Donald Trump en sus primeros 4 años de vida, bueno, pues está en renta a través de esta popular plataforma de alojamiento. La vivienda se encuentra en el distrito de Queens, en Nueva York. Fue construida por Fred Trump, el papá del presidente de los Estados Unidos. Así que por $725 la noche, usted puede hospedarse ahí y disfrutar de 5 habitaciones, 3,5 baños. Tiene cocina, tiene biblioteca, creo que ese turno la conoció. El anuncio que promueve la casa dice que es una oportunidad especial y única para quedarse en el hogar de un presidente en funciones. Los primeros huéspedes van a llegar este fin de semana, de acuerdo con lo que explicó Michael Davis. Él compró la residencia el año pasado y hoy está haciendo grandes negocios. Está lleno de Trump por todos lados. Bueno, pues ya.